Adelante. Bien, hermanos. El título, hay una necesidad, dice aquí, la necesidad que tenemos de desarrollar nuestra fe en el Señor y nuestro amor por Él. O sea que el título nos habla de una necesidad. ¿De quién? De nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que tenemos que desarrollar nuestra fe en el Señor. Y por otro lado, así como dice la lección, que la fe hace que el amor crezca. O sea que va siempre, eh, siempre van dos, siempre van dos, un par siempre se desarrolla en la Biblia. Hemos visto con Linda que siempre existe un par. En este caso está nuestra fe. Por un lado está nuestra fe en el Señor y por otro está nuestro amor por Él. O sea que el par siempre, muchas veces es negativo, otra vez positivo. Como en este caso es positivo. Pero, por ejemplo, si vemos el bien y el mal, por un lado lo negativo, lo positivo y por otro lado lo negativo. Pero aquí los dos son, este par es positivo, porque nuestra fe hace que tengamos más amor. Pero lo que desarrolla aquí el hermano es qué es lo que necesitamos desarrollar y perfeccionar. Como que son dos premisas que nos pone a considerar muy en serio. Una es desarrollar y otra es perfeccionar. O sea que una trae a la otra vez. O sea que primero el desarrollo y de ahí el perfeccionamiento. O sea que nuestra fe en el Señor y nuestro amor por Él, vuelve otra vez a tocar los dos puntos, nuestra fe en el Señor y nuestro amor por Él, aquel a quien no hemos visto. O sea que se dijo al principio en la Biblia, en Hechos, bienaventurado el que no vio y creyó. Se dijo cuando el apóstol dudaba, pues que el Señor estuviera ahí, no creía. Hasta que el Señor le dijo, toca, Tomás, ¿verdad? Le dijo, toca mi costado, pues están las heridas. Ahí creyó, ¿verdad? Señor mío, Dios mío, le dijo, porque se dio cuenta que era el Dios viviente, espíritu. Entonces, nuestra fe en el Señor y nuestro amor por Él, ¿qué? Se lo damos a aquel a quien no hemos visto. Por fe, nosotros sabemos que Él es y será y ha sido. Y por otro lado, dice aquí, Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y colmado de gloria. La verdad que uno se siente, yo al menos me siento regocijado, contento, cuando en la mañana leemos la palabra y entendemos algo y nos da luz sobre el Señor Jesucristo y sobre el Dios triuno. Nos sentimos contentos, colmados de alegría, pero además que viene la gloria a nosotros, porque eso es él fue glorificado. Y si nosotros estamos con Él, esta glorificación viene a nosotros. O sea que todo lo que el Señor ha pasado, sus procesos, su muerte, su resurrección, su vivir humano, su resurrección y su glorificación ha venido a nosotros. Y de eso tenemos que estar sumamente agradecidos y contentos, con ese gozo inefable, que ese gozo inefable es de aquello que uno dice las cosas que le están pasando con mucha alegría, con mucha algarabía. Entonces, sin haberle visto, nosotros somos colmados de gloria. Y por otro lado, aunque jamás hemos visto al Señor Jesús, lo amamos. O sea que lo amamos, lo respetamos, queremos estar con Él. Actualmente no podemos verlo. No obstante, creemos en Él. Y eso es inevitable con nosotros. Nosotros creemos firmemente que Él ha venido a nosotros. Creemos firmemente que Él vive en nosotros. Esa es nuestra fe. Una fe inquebrantable, porque nadie nos va a hacer cambiar, ni habrán argumentos que nos quiten esta fe que tenemos. No hay argumento humano que nos quite. ¿Por qué? Porque esta fe tiene que venir de Él mismo. Cuando el Señor Jesús preguntó, ¿quién dice que soy? Uno dijeron, profeta Elías, otro que es. Entonces Pedro, ¿qué le dijo? Tú eres el Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre,
sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, esta fe es la que nosotros creemos y que nos sea revelada por el Padre, porque no la va a revelar ningún hombre, ni carne ni sangre nos la va a revelar a nosotros. Si cuando nosotros creemos es porque el Padre ha venido a nosotros, el Dios triuno ha venido a nosotros, Espíritu vivificante está en nosotros y hace que nosotros creamos y tengamos fe. Eso es lo que, eso es lo que el Señor quiere aquí. Eso es lo que el hermano nos está transmitiendo. Pero dice que, pues algo maravilloso y un misterio, definitivamente que es un misterio. Que los creyentes amen a quien no hemos visto. Simplemente, ¿qué es lo que pasa con la religión, con mucha religión? Con muchas religiones, una religión muy famosa ahí y necia, que tienen que ver figuras de madera, figuras de oro, figuras de barro, para que ellos puedan creer. No han podido dilucidar eso, ese misterio, sino que ellos se van a la parte material y el Señor es espíritu. O sea que es algo maravilloso que nos pasa a nosotros, que sin haberlo visto, creamos firme y fielmente a Él, únicamente a nuestro Dios verdadero, al Dios vivo. Entonces, ¿qué dice aquí? Nosotros amamos a aquel a quien no hemos visto, pero porque creemos. Esta es por la fe que Él nos fue infundada a oír la palabra viva. ¿Qué pasó con la palabra viva? Que vino el Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu? Mora en nosotros. ¿Y qué hace el morar en nosotros? Nos llena. Entonces, esa llenura la tenemos. Y muchos creyentes se alegran con gozo inefable y colmado de gloria. Hay quienes manifiestan esto. Nosotros exultamos con un gozo inmerso en gloria. Este gozo inmerso en el Señor como gloria, por tanto, es un gozo lleno de expresión del Señor. O sea, es lo que el Señor quiere. Y aquí anoté yo, al creer en el Señor y amarlo, obtenemos gran gozo. La condición normal del cristiano es de alegrarse, ¿qué? Con un gozo inefable y colmado de alegría. Que la fe obra por medio del amor. Una fe viviente es activa, actúa por medio del amor. Y por otro lado, la fe que recibe al espíritu de vida. Cuando nosotros tenemos fe, el espíritu de vida viene a nosotros. Entonces, estamos llenos de poder, llenos de vida, llenos de alegría. Exultamos, dice, exultamos el amor, exultamos la palabra de Dios. Pero esto pues, tiene una consecuencia. Y por otro lado, la fe obra por medio de este amor. ¿Para qué? Para cumplir un propósito de Dios. O sea que la fe obra para nosotros, por medio del amor, para que el propósito de Dios sea cumplido. O sea que actúa con el fin de que se complete la filiación. Nosotros somos filialmente, estamos unidos a Cristo. Pero con esto se completa la filiación. ¿Para qué ser? Una expresión corporativa. Porque no quieren una persona individual, sino que es una expresión corporativa, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, este amor que está relacionado con nuestro aprecio por Cristo. Si no tenemos ese aprecio, no tenemos fe, no podíamos orar. Cuando oímos, dice que la fe viene por el oír. Cuando oímos, ¿qué se despierta en nosotros? Un aprecio. Cuanto más amamos al Señor, más obra la fe. O sea que entre más amamos al Señor, más nos entreguemos a Él, la fe en nosotros va a ser llena. La llenura que Él nos da es la llenura que vamos a expresar. ¿De qué habla el corazón? De lo que habla la boca, de lo que tiene el corazón. O sea que esta llenura se expresa a través de que nosotros tengamos esta comunión santa con Él. Y entonces Él nos introduce, ¿qué? En la riqueza de su espíritu. Es un espíritu todo inclusivo. Y por otro lado, que esa paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios y Padre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén, hermano. Tenemos todavía un tiempo aquí para compartir. Ahí está Isaí, está Carolina. Bueno, Paula, que acaba de llegar, bienvenida. Bueno, Mario también, por favor, compártanos algo. Qué maravilloso es saber que nosotros amamos al Señor aún sin haberle visto. Y este es uno de los versículos que me gusta mucho en la Biblia, porque dice que aún sin haber visto al Señor, nosotros le amamos. Y eso es maravilloso saber esto, ¿verdad? Que no necesitamos ver al Señor, sino que al creer en el Señor por medio de su palabra, ¿verdad?
podemos amarle. Y esto es bien precioso, lo que compartían, ¿verdad? Y lo que decía aquí en la lectura en el bosquejo acerca de el resultado de la fe. Y eso me gustaba también porque decía que el resultado de la fe es el amor, ¿verdad? Y que esta fe también nos da la capacidad el amor, perdón, es el resultado de la fe y nos da la capacidad de expresar en nuestro vivir todas las riquezas de Cristo. Entonces es maravilloso saber, ¿verdad?, de que la fe es tan importante en nosotros. Y también había otra parte de la lectura que me gustaba, solo la voy a buscar acá, que también decía que con la fe nosotros recibimos no solo las riquezas del Señor, sino que también recibimos el perdón de pecado y la vida eterna. Y también la fe nos permite creer en el Señor, que es lo más importante, y también que podemos tener comunión con Él y entrar en Él. Entonces aprecio mucho, ¿verdad? Que esta fe que el Señor nos ha dado y el amor, ¿verdad? Que conlleva esta fe. Amén. 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 Amén, Adel- porque el Señor nos habla cada día en su palabra y damos gracias al Señor porque Él nos da esa fe para creer en Él, porque entendí que la fe es Dios mismo forjado en nosotros, y así es porque nosotros aprendemos a amarlo, porque Él se introduce dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces ese es lo bueno, ¿verdad? Que pueden de invocar al nombre del Señor, porque cada día se impregna más en nuestra vida. Yo disfrutaba bastante esta semana porque del amor de Dios, ¿verdad? De que tan grande es, y como decía Carolina, ¿va? Es un amor que cubre pecados, ¿verdad? A veces cometemos tantos errores, nos apartamos o hablamos cosas que no debemos. En fin, a veces damos un testimonio que no es el del Señor, ¿verdad? Pero Él es tan amoroso que aún a pesar de todo eso, Él nos perdona. Pero es por medio de su amor, ¿verdad? De ese amor. Y yo le decía a Mario que maravilloso saber, ¿verdad? Que cuando estamos, yo al menos me gusta mirar mucho al cielo, tal vez porque digo yo, ¿cómo puede ser posible que arriba haya un hombre, ¿verdad? Un hombre que se hizo humano, ¿verdad? Como nosotros, y por eso, tal vez por eso Él nos ama tanto, ¿verdad? Porque Él nos hizo de su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces es maravilloso, ¿verdad? Porque en cada lectura o en un párrafo tal vez sencillito, pues el Señor está ahí hablándonos, ¿verdad? Él quiere forjarse dentro de nosotros, que seamos uno con Él, ¿verdad? Así que cuando nosotros creemos, a creer, también tenemos la fe de Él, ¿verdad? Porque Él nos da el querer como Él, ¿verdad? Entonces me puse a pensar, ¿verdad? Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Nos ama de tal manera que Él no mira ninguna, nuestra piel, ¿verdad? Morenos, claros, y en fin, ¿verdad? De estatura, nacionalidades, como decía su palabra, ni griego, ni nada, ¿verdad? Entonces, ese sí es glorioso, ¿verdad? Que el Señor nos ama de tal manera. Y yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque a veces, a pesar que uno quiere las cosas ya, como a veces digo, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Dios ha hecho muchas cosas en mi vida, así como las ha hecho en un abrir y cerrar de ojo, también pues sí ha tardado a veces en contestar, pero siempre debemos de confiar en Él, ¿verdad? Porque Él no nos deja, Él va delante de nosotros como la roca fuerte, ¿verdad? Es nuestro escudo, ¿verdad? Nuestro baluarte, nuestro sostén. Entonces todo eso nos motiva a tener fe, pues, porque sabemos que no estamos solos, que hay un Dios que nos ama, que dejó su vida en aquella cruz del Calvario, ¿verdad? Para darnos vida a nosotros. Y vida en abundancia, ¿verdad? Y que un día lo miraremos y lo alabaremos. Y que nos ayude a vivir la vida que Él quiere, ¿verdad? Que Él viva la vida en nosotros y que Él sea viviendo Él mismo en nosotros para que podamos llegar a ese lugar maravilloso que nos espera, ¿verdad? Yo agradezco a Dios por las lecciones, por la lectura, por su palabra, por el invocar, ¿verdad? Porque solo Dios es el único que nos puede dar el deseo de hacerlo, ¿verdad? Por medio de la fe. Amén. Amén, hermana.
Isaí o hermano Mario, ¿tienen algo más que compartirnos? Pero de veras, Isaí. Prometido, y no es aquí, estás apuntado en el programa. Pues amén, hermanos, por esta semana tan maravillosa. Cada semana, como decía el hermano, y como dice esta palabra, es un gozo inefable estar leyendo, aprendiendo esto, nos llena de alegría y nos revitaliza. Estos días, esta última semana, he estado laborando fuertemente en el tema de madrugar, ¿verdad? Entonces, de veras ha sido otra cosa, definitivamente. Es algo diferente levantarse a tocar al Señor, a recoger ese maná. Esto es de verdad maravilloso. Esta semana nos habla, que no quiero ver el tiempo, esta semana nos está hablando acá de que tenemos una necesidad, pero esto, esta palabra no puede que no sea como que muy nueva. Todos tenemos necesidad de algo, ¿verdad? Nos hace falta esto, nos hace falta lo otro, cosas que a veces sí son necesidades y otras veces no. Pero esto que está aquí es algo que nosotros debemos llegar a ver, que de verdad lo necesitamos. ¿Qué es? Necesitamos desarrollar nuestra fe en el Señor y nuestro amor por Él. Dos cosas. ¿Qué necesitamos? Que nuestra fe se desarrolle. Nuestra fe en el Señor sea desarrollada. ¿Y qué otra cosa? Nuestro amor por Él. En realidad, el amor por el Señor, pues es producto de la fe que nosotros podamos tener. Y esto, y el amor del Señor también alude a su misma naturaleza y es algo que de hecho ya hemos recibido. Así que hay que darnos, que nuestros ojos sean abiertos para que podamos ver con claridad esto que el Señor nos está hablando, porque cuando llegamos a amar al Señor, hermanos y hermanas, todo lo damos por Él. Podemos vivir en el Espíritu porque el amor de verdad mueve todas las cosas. Por amor, imagínense nosotros hablando de amor humano. Por amor, ¿qué cosas no hacemos? ¿Verdad? Yo me recuerdo que mis papás que contaban cómo es que a veces ellos se veían, ¿verdad? Que tenían que verse de alguna manera y fabricaban la situación y se esforzaban por esto y lo otro hasta que lograban poder verse, ¿verdad? No les puedo contar de mí porque ah, tengo demasiados testigos alrededor, así que para no, sí, ya está riendo el hermano, pero va el ejemplo de que por amor nosotros hacemos muchas cosas, ¿verdad? Por nuestros hijos, ¿verdad? Nos esforzamos por ellos porque los amamos, ¿verdad? ¿Cuánto no damos por ellos, ¿verdad? Por nuestros padres, los que los tienen, ¿verdad? Esto es, y por nuestra pareja, ¿verdad? Por los que tenemos esposa, hacemos cosas por amor, ¿verdad? Por amor, porque amamos a esta persona, nos esforzamos en esto, nos esforzamos en aquello. Entonces, el amor es ese motor, esa fuerza que necesitamos para poder ser útiles a Dios, para poder expresarlo a Él. Pero ¿cómo podemos nosotros ser llenos de esto? Es por medio de que nuestra fe se desarrolle. Entonces, me voy a lanzar hasta el día número 4, porque el día número 4 habla de la fe. Entonces, con la fe logramos apreciar a Dios y las riquezas de Dios. La fe es lo que le da sustancia a las riquezas de Dios. Con la fe nosotros podemos recibir de Dios. Por medio de la fe recibimos el perdón de pecados y la vida eterna. La fe es lo que nos hace creer, ¿verdad? Y mencionaba por ahí Carolina que creemos en el Dios que no vemos, ¿verdad? Eso, ¿qué es lo que causa esto? La fe. De repente a veces nos toca pues creerle a alguien que nos habla por teléfono, pues que de alguna manera es ese tipo de confianza, pero la fe hace que nosotros hasta nos identifiquemos con Dios.
Ahora, ¿qué es la fe? La fe no solo es el acto de creer. La fe es lo que le da sustancia. Ese principio de Hebreos 11 es muy importante que lo logremos, que captemos la magnitud de esta explicación acerca de la fe. La fe es lo que le da esa sustancia a las cosas que no son, que no podemos ver, ¿verdad? Entonces, la fe es una certeza, dice Hebreos. La certeza es una seguridad, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros cuando compartimos o a veces cuando hablamos de la palabra, no estamos seguros de lo que estamos hablando siquiera o de lo que estamos leyendo. Como cuando nos dice, mire, allá a la vuelta están regalando 100 quetzales a la persona que llegue. Y uno está, vamos a ver, vamos a ir a ver, pero vamos a ir a ver con aquella cosa de que eso no es cierto, ¿verdad? No es cierto. ¿Ah? Entonces, o como, o como me pasaba a mí cuando era niño, mi papá era una persona muy austera. Entonces, él lo decía, mira, papá, ¿me puedes comprar un recito? No, no hay dinero para eso, nada. O sea, que te compraron un agua, un cuquito, una cosa para nosotros, era más fácil. Regresemos a la casa, ahí hay agua, hay azúcar, hay un toqui, ahí hay cosas. Allá en la casa hay cosas. Entonces, si yo le pedí a mi papá que me comprara algo en la calle, yo sabía que no me lo iba a comprar. O sea, yo no tenía ninguna seguridad en la petición, pero la fe es la certeza de algo. Entonces, hermanos y hermanas, este asunto, por ejemplo, de la lectura de la Biblia diaria, y aunque pues pueda que nos atrasemos, a mí me ha pasado. Digo amén, pero lo leo al rato, lo leo después, a veces lo leo un día después y digo, ¿por dónde vamos? Y a revisar los mensajes de Facebook, de WhatsApp, ¿por dónde vamos? Entonces, cuando el hermano puso un salmo, dije, pues salmos, vamos, y me perdí todo, ¿ah? Pero les digo algo, esa lectura que hemos traído, casi, yo no sé si ya cumplimos el año de estar leyendo, hermano Jorge, tal vez si hace usted memoria, si llevamos ya el año, pero empezamos a leer en Mateo, o sea que ahorita que salgamos de Crónicas, pero esta lectura ha hecho algo en los hermanos y en las hermanas. Este asunto de tener ese ánimo y cierta presión para que leamos, ¿qué ha pasado? Que nuestra fe en alguna medida se desarrolla de esta manera. Yo no sé cómo nos ha ido con el tema de la virtualidad, hay cosas buenas, cosas negativas también, pero, pero el entrar en el estudio vida fue otra decisión, otro sentir que tuvimos el año pasado. Y también eso está haciendo algo en la iglesia. ¿Qué está haciendo? Está haciendo que nuestra fe se desarrolle, porque resulta que confiamos en el Señor. Estamos más tranquilos. Hay algo ahí, pero esto es tan necesario. Esto es tan necesario. Por eso dice el título de la semana, la necesidad que tenemos de desarrollar nuestra fe. La fe es darle certeza a eso. Si en nuestro profundo de nuestro corazón todavía decimos, imagínense que algunos pueda que duden de su propia salvación. ¿Qué pasaría si el Señor viniera hoy? Ay, Dios mío, ya me veo con el montón de hermanos en el milenio. Imagínense ese tipo muy en lo profundo. ¿Qué nos faltará ahí? Que nuestra fe se desarrolle. La fe viene por el oír. Entonces, el día 4 en adelante habla acerca de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué nos da la fe, verdad? Con la fe recibimos el perdón, lo cual significa que ya dejamos de estar oyendo a Satanás que nos acusa por aquellos pecados del pasado, por aquella situación del pasado, que uno está así y se descontrola, o de repente perdió los estribos ayer y luego viene esa situación, pero si uno se vuelve al Señor y confiesa su pecado, eso ya no es problema, hay que seguir adelante. A medida que sigamos ganando más del Señor, Él va a tener la manera, si nos volvemos a Él, le permitimos a Él, va a tener la manera. Ahora, ¿por qué es importante el asunto del amor? Como les decía al principio, el tema del amor es lo que mueve, el amor mueve muchas cosas en la vida humana, pero el amor, ¿qué hace? El amor hace que los creyentes ministremos al mismo Dios triuno.
que transmitamos al Dios triuno a nuestros compañeros, y especialmente el amor hace que podamos llevar una vida corporativa. Eso, el amor nos capacita, ¿verdad? El amor, darle la preeminencia a Dios equivale a amarlo. Amarlo es esto, ¿verdad? Aprender a detenernos en nuestras decisiones que a veces son como una bajada. ¿Cuántos accidentes han habido en la bajada de las Cañas? Muchos. ¿Por qué razón? Porque es una bajada muy pronunciada, es muy empinado y hay que saber manejar un carro para poder tomar una bajada como esas. Entonces, a veces así somos nosotros, como carros en bajada, no nos detenemos y reaccionamos, pero si empezamos a desarrollar nuestra fe y el amor empieza a manifestarse, el que se manifiesta en cada una de las decisiones y cosas que hablemos y digamos, es Dios. El amor hace y nos capacita para que nosotros podamos expresarlo a Él. Ahora, este amor no es un amor que necesitemos que se nos sea derramado. Hermano, usted todavía no tiene ese amor, no tiene esta unción todavía, tiene que esforzarse para que la tenga. No, no, no. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu que nos fue dado. Y eso está dicho en un tiempo pasado. En el momento que creímos, Dios ha derramado o Dios derramó su amor en nuestros corazones. Y ese amor, que es producto de la fe desarrollada, nos hace, nos capacita para que seamos más que vencedores en todas nuestras tribulaciones. La vida humana está llena de eso, de tribulaciones, de situaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque el amor es Dios mismo. El amor de Dios tiene que ver con su esencia misma, y desde que fuimos regenerados lo recibimos. En lo profundo de nuestros corazones tenemos algo de esta esencia divina, y esto es el Dios, esto es el mismo Padre. Así que el corazón de cada uno de nosotros como creyentes en Cristo es un corazón de amor que necesita nada más para funcionar, que nuestra fe sea desarrollada. En nuestra experiencia y el disfrute de Dios, experimentamos y disfrutamos esta impartición divina. Así que, hermanos y hermanas, si podemos hacer un panorama completo, tenemos una necesidad de la fe, que nuestra fe sea desarrollada para que este amor que ya está depositado en nosotros se manifieste o sea como detonado, sea como encendido, y esto va a resultar en algo maravilloso. Amén. Qué semana más impresionante. Cuando la empecé a ver tenía dudas porque no le veía mucha relación con lo que veníamos viendo. Sin embargo, es una porción maravillosa. Muy bien, todavía está, ahí está. Ahí estamos los que empezamos la reunión. Buenas noches, hermano Jorge. Buenas noches, hermanos. Cuidan. Buenas noches, Isaí. Mañana compartimos. Carolina, buenas noches. Hay que animar. Mañana preparemos una profecía todos sobre lo que hemos recibido esta Feliz semana. noche, hermanos. Sí, hermano. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.